Había noches en que el mundo parecía detenerse, como si el silencio se volviera demasiado grande para un solo corazón. En esas horas en que la soledad respira más fuerte que cualquier viento, comenzaba la historia que nadie había pedido vivir, pero que cambiaría para siempre la frontera entre lo visible y lo invisible. Porque antes de hablar de una fotografía imposible, antes de descifrar la luz que escribe mensajes, antes de descubrir el puente que une a una madre con una hija que ya no pertenece a este mundo, hay que entender que todo se inició con un vacío, uno tan profundo que parecía un abismo abierto bajo los pies de Elena. La vida, que antes estaba hecha de risas, de pasos compartidos y de esas pequeñas rutinas que uno solo valora cuando ya no existen, se había desmoronado de manera brutal. Y en medio de ese derrumbe emocional, cuando la casa había perdido su sonido, cuando las paredes guardaban sin compasión la memoria de quien ya no estaba, algo extraordinario comenzó a gestarse desde un punto invisible del universo. No fue un milagro inmediato, no fue un mensaje directo, ni un sueño claro. Fue un temblor suave, una vibración espiritual, una especie de susurro que aún no se podía escuchar, pero que ya estaba allí, esperando el momento exacto para manifestarse. La historia que estás a punto de recorrer no es una historia de fantasmas ni un relato de horror. Tampoco es una simple narración de sucesos inexplicables. Es un camino espiritual, íntimo, profundamente humano, donde el amor se convierte en una forma de presencia que trasciende la muerte. Aquí, la luz no ilumina, habla, la oscuridad no asusta, revela, y la ausencia no destruye. Abre puertas que jamás debieron existir, pero existen. Dicen que el dolor tiene un lenguaje propio, y que cuando una madre pierde a su hija, ese lenguaje se vuelve infinito. Elena creyó que ese infinito la iba a tragar. Creyó que su alma estaba destinada a vagar entre recuerdos rotos y preguntas sin respuesta, pero no sabía, no podía imaginar, que muy pronto recibiría algo que desafiaba a la lógica, a la ciencia, al sentido común y sobre todo, al tiempo. Algo tan poderoso que obligaría a cualquiera a detenerse, respirar hondo y preguntarse si realmente sabemos lo que ocurre más allá del último latido. Una mañana, un sobre blanco sin remitente llegaría a su puerta. Dentro, una fotografía. Una imagen imposible. Una imagen que no había sido tomada por ninguna cámara conocida, porque en ella aparecía su hija, después de su muerte. Pero antes de llegar a ese instante, antes de que el sobre se deslice por debajo de la puerta, antes de que las manos temblorosas de Elena lo abran, antes de que su corazón se parta y se reconstruya en cuestión de segundos, es necesario que comprendas el latido espiritual que rodea toda esta historia. Este prólogo es un umbral, un punto de transición. Lo que viene a continuación no pretende convencerte de nada, solo quiere invitarte a mirar el mundo desde otro ángulo, uno donde la luz es capaz de guardar mensajes, donde el amor puede romper leyes naturales y donde la vida no termina cuando creemos que termina. Porque hay fotografías que capturan un instante y hay otras, muy pocas, que capturan algo más profundo, capturan un alma. Esta es la historia de una de ellas. Y si estás aquí, leyendo estas palabras, quizá no sea casualidad. Quizá haya algo en tu propio corazón que necesita oír lo que Alma, la hija perdida, la luz que regresa, vino a decirle a su madre. Quizá tú también has amado, perdido, llorado o buscado señales donde no debería haber ninguna. Quizá, en el fondo, intuyes que el cielo no está tan lejos como parece. Sea cual sea tu razón, te pido algo. Acompaña a Elena. Escucha lo que ella escuchó. Mira lo que ella vio. Siente lo que ella sintió cuando la frontera entre dos mundos se abrió de forma inesperada. Y si esta historia toca tu espíritu, si te despierta, si te atraviesa como un rayo silencioso, entonces haz algo sencillo pero poderoso. Comparte este mensaje.
porque hay personas que necesitan recordar que el amor no termina. Nunca. ¿Estás listo para entrar en la luz que habla? Entonces, avancemos. El sobre blanco está a punto de aparecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora a Cartas del Cielo. Deja tu amén en los comentarios y comparte este milagro con alguien que necesita una señal. Capítulo 1. El mundo que se quebró. La muerte tiene una forma silenciosa de entrar en las casas. No golpea la puerta, no se anuncia, no deja huellas visibles. Simplemente aparece, como una sombra que se desliza entre los rincones y, cuando uno menos se da cuenta, ya ha cubierto cada objeto, cada recuerdo, cada respiración. Para Elena, ese día no fue un día cualquiera. No hubo presagios ni advertencias que la prepararan para el desgarramiento que estaba por venir. Fue una mañana aparentemente normal, una de esas en las que la luz entra por la ventana sin avisar que está a punto de convertirse en un espectro de dolor. Y aún así, desde el momento en que recibió la noticia, supo que nada volvería a ser igual. Su mundo, pequeño pero lleno de sentido, se quebró con una violencia silenciosa, como si una fuerza invisible hubiera tomado su vida en las manos y la hubiese hecho añicos. La casa que antes estaba llena de pasos suaves, de risas, de conversaciones a media voz, ahora era un sepulcro vacío. El aire tenía un peso distinto, casi insoportable. El silencio, ese silencio espeso y cruel, se había convertido en un visitante permanente. Elena caminaba por el pasillo buscando un sonido que rompiera esa quietud, pero nada respondía. Las habitaciones estaban intactas, demasiado intactas, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto en que Alma cerró los ojos por última vez. Los juguetes, las fotografías, los libros abiertos, la ropa doblada sobre la silla, todo seguía ahí, desafiando la realidad, negándose a aceptar la ausencia. Elena intentaba ocuparse en pequeñas tareas, convencida de que si movía las manos, si lavaba una taza, si doblaba una manta, quizá podría engañar al dolor por unos minutos. Pero el dolor no se engañaba. La seguía como una sombra adherida a la espalda. Cada objeto que tocaba era una puñalada nueva. Cada recuerdo que emergía sin permiso era una grieta más en su corazón. A veces se sentaba en la cama de Alma y respiraba profundamente, intentando llenar sus pulmones con el aroma ya casi perdido de su hija. Cerraba los ojos, buscaba en la memoria la melodía de su voz, el eco de sus pasos, la manera en que modulaba cada palabra. Pero cuanto más lo intentaba, más brutal era la sensación de vacío. Había noches en que el dolor era una criatura viva, una presencia que parecía sentarse junto a ella en la oscuridad. Elena lloraba hasta quedarse sin fuerzas, hasta que su cuerpo se doblaba sobre sí mismo y su espíritu quedaba deshecho. Se culpaba por todo, por no haber estado más atenta, por no haber hecho más, por no haber protegido lo suficiente, aunque sabía que lo que ocurrió estaba fuera de su control. La culpa es así. No necesita lógica. Solo encuentra un resquicio en el alma y desde ahí se expande como una raíz amarga. La rutina, esa estructura frágil que sostenía sus días, se había roto por completo. Antes despertaba con el sonido de Alma preparando sus cosas, murmurando canciones, riéndose sola mientras arreglaba su mochila. Ahora despertaba sobresaltada, sin saber dónde estaba, sin encontrar sentido para ponerse de pie. Pasaba horas sentada en la sala, mirando la nada, como si su mente hubiera quedado suspendida en un limbo donde el tiempo no avanzaba. A veces comía sin tener hambre, otras veces no probaba bocado durante todo el día. El cuerpo parecía funcionar por inercia, pero el alma estaba detenida. Incluso la luz había cambiado. No era la misma que antes iluminaba los rincones con suavidad. Ahora la luz parecía fría, distante, indiferente. Elena evitaba abrir las cortinas porque temía ver cómo el mundo seguía su curso con absoluta normalidad, como si la muerte de su hija no hubiese alterado nada. En ocasiones hablaba en voz baja,
como si Alma pudiera escucharla desde algún rincón, como si la pudiera llamar de vuelta con palabras simples. «Perdóname», murmuraba. «Perdóname, mi amor». Pero el silencio era su única respuesta. Los días pasaban, pero no avanzaban. La sensación de suspensión era tan fuerte que a veces Elena dudaba de su propia cordura. Había momentos en que creía sentir pasos, o un leve movimiento de aire, o un aroma que pertenecía únicamente a Alma, pero se obligaba a descartarlo, convencida de que eran trucos del dolor, ilusiones de una mente desesperada por recuperar aunque fuera una migaja de presencia. Nunca se permitió pensar que algo sobrenatural pudiera estar ocurriendo. Para ella, todo estaba muerto, marchito, terminado. Sus noches eran aún peores que los días. No podía dormir más de unos minutos seguidos. Se despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, como si hubiera oído una voz que la llamaba. A veces encendía la luz para comprobar que estaba sola, aunque ya lo sabía. Y aún así, el impulso de buscar se mantenía. Buscaba en cada rincón, en cada sombra, como si una parte irracional de ella esperara encontrar a Alma regresando de puntillas, con esa sonrisa traviesa que siempre llevaba antes de contar un secreto. Con el paso de los días, Elena comenzó a sentir que el dolor se convertía en una forma de compañía. No era un consuelo, sino una presencia constante, inevitable. A veces se preguntaba si era posible morir de tristeza, si el corazón podía resistir tanto vacío. Miraba sus manos temblorosas y se sentía vieja, desgastada, rota, no por los años, sino por la pérdida. Y aún así, algo en su interior se negaba a rendirse por completo. Era una llama diminuta, apenas perceptible, pero seguía encendida. Lo que Elena no sabía, lo que no podía imaginar, era que aquella llama, esa chispa frágil que se negaba a apagarse, iba a ser el punto de partida de un milagro. Pero todavía faltaba. Aún había que atravesar la noche más oscura. Aún había que permitir que el espíritu se quebrara del todo para que pudiera abrirse de nuevo. Aún no sabía que su mundo, tan cruelmente quebrado, estaba a punto de recibir una señal imposible, una luz capaz de atravesar la muerte y traer consigo algo que ninguna madre debería volver a ver, pero que ella vería. Por ahora, solo había silencio, un silencio que dolía. Un silencio que preparaba el camino. Capítulo 2. La mañana del sobre blanco. Esa mañana parecía idéntica a todas las otras que habían seguido a la muerte de Alma, pesada, gris, envuelta en un silencio que dolía como una herida abierta. Elena se despertó sin saber si había dormido realmente o si simplemente había cerrado los ojos durante unas horas. La casa seguía sumida en ese letargo triste que la rodeaba desde hacía semanas, como si el tiempo se hubiera rendido a la misma desesperanza que ella. Caminó descalza hacia la cocina, sin prisa, con la mirada perdida, buscando una taza, un rastro de rutina que la mantuviera de pie. Pero nada la sostenía. Ni siquiera el aroma del café, que antes llenaba la casa de vida, tenía ya sentido alguno. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuchó un sonido inesperado, un roce leve, un susurro como el de un papel deslizándose por debajo de la puerta. Elena se quedó quieta, en silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar con ella. Por un segundo pensó que lo había imaginado. Aún era capaz de confundir la realidad con los ecos del dolor, pero el sonido se repitió. Un leve crujido, casi imperceptible, que provenía del recibidor. Con el corazón acelerado, caminó hasta la puerta. La casa entera parecía observarla, como si cada objeto aguardara el desenlace de aquel pequeño misterio. En el suelo, junto al umbral, había un sobre blanco, sin remitente, sin sello, sin marcas, sin ninguna señal de haber pasado por manos humanas. Solo un sobre perfecto, inmaculado, ligeramente pesado,
como si guardara un secreto demasiado grande para su tamaño. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, exactamente, sino una sensación profunda, instintiva, como si algo dentro de ella reconociera la importancia de ese objeto antes incluso de tocarlo. Se agachó lentamente, y cuando sus dedos rozaron el papel, un temblor involuntario recorrió sus manos. Era un frío diferente, un frío extraño, casi espiritual. El sobre parecía más vivo de lo que debería, como si cargara con una energía silenciosa. Lo llevó a la mesa del comedor y se quedó mirándolo durante varios minutos. No se animaba a abrirlo. Había algo en él que despertaba una mezcla insoportable de esperanza y terror. ¿Qué podía contener? ¿Por qué alguien lo dejaría allí? ¿Y por qué sin identificarse? Su corazón latía con una fuerza que hacía semanas no sentía, como si algo adormecido hubiese despertado bruscamente. Finalmente, respiró hondo y pasó la yema del dedo por el borde del sobre. Estaba sellado con una firmeza extraña, casi ceremonial. Tomó un cuchillo pequeño y cortó con cuidado. El sonido del papel abriéndose le provocó un estremecimiento, como si acabara de rasgar una frontera invisible. Dentro solo había una fotografía, una única imagen, nada más. Elena la tomó entre sus dedos con una delicadeza temblorosa, como si temiera romperla, aunque el papel fotográfico era grueso, de alta calidad, casi demasiado perfecto para una impresión común. Pero la impresión no era lo que la dejó sin aliento. Lo que la destrozó, lo que hizo que su mente se negara a comprender lo que tenían sus ojos delante, fue el rostro que aparecía en la imagen. Era Alma, su hija, sonriendo, viva. Por un instante, Elena sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. La silla crujió cuando buscó apoyo. Su respiración se volvió entrecortada, casi inexistente. Miraba la fotografía sin parpadear, con los labios abiertos, incapaz de emitir un sonido. Era imposible, absolutamente imposible. La imagen estaba iluminada por una luz suave, cálida, como un resplandor dorado que parecía envolver todo el paisaje detrás de ella. Alma llevaba una ropa que Elena no recordaba haber visto jamás, pero la expresión era inconfundible. La misma sonrisa dulce, la misma inclinación de cabeza, los mismos ojos llenos de vida, como si en el momento en que la fotografía fue tomada, el mundo entero estuviera en paz. Elena tocó la imagen con la punta de los dedos. El papel estaba tibio, como si hubiera sido impreso segundos antes. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sostener la fotografía con ambas. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ni siquiera podía llorar. Era demasiado. Era una esperanza tan salvaje que dolía. Era un golpe tan fuerte que la dejaba sin aliento. Era ver algo que no debía existir, algo que quebraba las leyes más básicas de la realidad. Intentó encontrar una explicación, cualquier explicación. ¿Una edición? ¿Una foto antigua que alguien había manipulado cruelmente? ¿Una broma macabra? Pero la nitidez, la luz, la expresión de Alma en la foto, no había nada que se pareciera a una edición. Era demasiado real, demasiado perfecta, demasiado imposible. Elena acercó la fotografía a su pecho, temblando, sintiendo que algo en su interior se rompía de nuevo, pero esta vez de una forma diferente. No era solo dolor, era una mezcla incomprensible de amor, angustia, incredulidad y una pequeña chispa de esperanza que se elevaba como un susurro. ¿Era realmente ella? ¿Era posible que... ¿Podía ser que la muerte no hubiera sido el final? Sus piernas fallaron y tuvo que sentarse. El silencio de la casa se volvió aún más profundo, como si el aire mismo contuviera la respiración. Elena volvió a mirar la imagen, esta vez con más detenimiento. Algo en la luz, en ese brillo dorado que rodeaba a Alma, parecía moverse, aunque sabía que era imposible. Pero había allí una vibración, una sensación, un mensaje silencioso que intentaban hacer.
Elena se inclinó hacia la fotografía, como si acercarse le permitiera entender. Y fue en ese momento, justo en ese segundo, cuando sintió que ya no estaba sola. No vio nada, no escuchó nada, no tocó nada, pero lo supo. Algo invisible había entrado con esa imagen, algo que no pertenecía al mundo cotidiano, algo que esperaba, algo que estaba a punto de hablar. Pero ella aún no lo sabía. Aún no comprendía la magnitud del sobre sin remitente. Aún no entendía que esa fotografía era solo el inicio, la primera puerta abierta entre dos mundos. Lo único que sabía era que el corazón le latía con una fuerza nueva, salvaje, primitiva, y que la imagen que tenía entre las manos, la fotografía que no debía existir, ya estaba cambiando su vida para siempre. Capítulo 3. La luz que habla Elena permaneció un largo rato con la fotografía entre las manos, sintiendo que cada segundo que pasaba la llevaba más lejos de la realidad conocida. Era como si hubiese atravesado un umbral invisible sin moverse del lugar. La imagen la llamaba, la retenía, la desorientaba, y aunque aún estaba paralizada por la conmoción, una necesidad imperiosa comenzó a crecer dentro de ella. Analizarla, mirarla con más detalle, tratar de comprender qué misterio se escondía en esa luz que envolvía a su hija de un modo tan sobrenatural. Encendió la lámpara de la mesa, acercó la fotografía a la luz amarilla y respiró hondo. Al principio lo que vio fue simplemente a Alma, su rostro, su sonrisa, esa serenidad que no parecía propia de una imagen estática. Era como si el gesto estuviera vivo, como si aquel instante no hubiese quedado congelado, sino suspendido, esperando ser descubierto. Pero cuando Elena apartó su atención del rostro de su hija y se fijó en el fondo, algo se movió dentro de ella. La luz. Esa luz que no era una luz normal, no era un reflejo natural del sol ni una iluminación artificial. Era algo más intenso, más profundo, casi inteligente. El resplandor dorado parecía nacer detrás de Alma, extendiéndose hacia los bordes de la imagen como una aurora que se expandía lenta y suavemente. Pero lo extraño, lo verdaderamente inquietante, era que cuanto más la miraba, más sentía que esa luz no estaba quieta, que algo vibraba en ella, que tenía ritmo, que respiraba. La fotografía no cambiaba, claro, pero había una sensación de movimiento sutil, una especie de pulsación que capturaba su mirada y la obligaba a observar sin parpadear. Elena acercó aún más el papel, casi hasta rozarlo con la nariz. Se sentía ridícula, desesperada, pero no podía evitarlo. Había algo que quería entender, algo que la llamaba. Y fue entonces cuando lo notó. En el borde derecho del resplandor, una forma mínima, casi imperceptible, como una línea quebrada. Podría haber sido un simple defecto, una mancha, una distorsión del lente. Pero no lo era. Tenía un patrón, una secuencia, un orden que no parecía casual. Encendió su antigua lupa de joyero, una herramienta que usaba en otro tiempo, cuando la vida era distinta, y examinó la fotografía con más atención. El resplandor dorado, visto de cerca, no era uniforme. Estaba compuesto por capas, por filamentos de luz que parecían escribirse entre sí. Era como si alguien hubiera pintado cada partícula con un propósito. Elena sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. No entendía lo que veía, pero sabía con una certeza instintiva que aquello no era normal. Movió la lupa unos milímetros hacia arriba y entonces lo vio. Un trazo más claro, tan fino como un hilo de cabello, que parecía curvarse sobre sí mismo. Después otro, y otro. Y de pronto, la forma comenzó a adquirir sentido. No eran líneas al azar, eran letras, pequeñas, luminosas, casi invisibles, pero eran letras. Elena soltó un gemido ahogado, tomó aire y volvió a acercarse. La mano le temblaba tanto que tuvo que usar ambas para sostener la lupa y el papel. Las letras estaban formadas por diminutos puntos de luz entrelazados,
como si la fotografía hubiera capturado un mensaje escondido en el resplandor. No un mensaje escrito con tinta, sino con energía, con algo que parecía vivo, con algo que no pertenecía a este mundo. Repitió el movimiento lento, milímetro a milímetro, siguiendo la curva de la luz. Y entonces, como un susurro que se revela en medio del silencio, apareció una frase completa. Una frase que hizo que Elena sintiera que el suelo se hundía bajo sus pies, que el aire se le escapaba del pecho, que el universo entero se quedaba sin sonido. «Estoy aquí, mamá». Las lágrimas brotaron de inmediato, tibias, silenciosas, incontenibles. Elena apretó la fotografía contra su pecho, como si al hacerlo pudiera abrazar a su hija a través del papel. Se dejó caer en la silla, temblorosa, incapaz de comprender cómo era posible aquello. No era una ilusión, no era un truco, no era una sombra, era un mensaje dentro de una fotografía imposible, un mensaje escrito con luz y dirigido a ella. «Alma, mi niña, ¿cómo?», susurró entre sollozos. Sus palabras se quebraban antes de salir. Le temblaba la voz, le temblaban los dedos, le temblaba el alma. Era demasiado hermoso y demasiado doloroso al mismo tiempo. Era como si el amor y el sufrimiento se hubieran mezclado en un único golpe que la atravesaba de lado a lado. Volvió a mirar la frase, esta vez sin la lupa. Desde lejos, la luz parecía uniforme, como si todo hubiese sido una ilusión. Pero al acercarse de nuevo, allí estaba, brillando, respirando, hablándole. Elena se levantó, incapaz de quedarse quieta. Caminó por la sala con la fotografía en la mano, tratando de ordenar sus pensamientos, pero no podía. Cada vez que veía aquellas palabras, algo en su interior se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Era realmente Alma quien se comunicaba? ¿Era posible que la foto hubiera sido enviada desde algún lugar que el mundo no podía comprender? ¿Era esa la prueba que ella había suplicado tantas noches entre lágrimas? ¿Era un consuelo? ¿Un aviso? ¿Un puente? La mente de Elena oscilaba entre el asombro y el miedo. Parte de ella quería creer, parte de ella gritaba que era imposible. Parte de ella sabía que estaba frente a un misterio que desafiaba toda explicación lógica. Pero otra parte, la más profunda, la más maternal, la más herida, reconocía esa frase como solo una madre puede hacerlo. «Estoy aquí, mamá». Era la voz de Alma, no en sonido, sino en esencia. Era su manera de hablar, su ternura, su forma de consolar. Era ella. Elena tomó la fotografía y la colocó bajo diferentes luces, buscando nuevos detalles. Pero todas las veces, la frase permanecía allí, escondida en el resplandor, como un secreto esperando ser descubierto. De pronto, una sensación de calma la envolvió. No era paz completa. El dolor seguía ahí, profundo, afilado, pero había algo más. Un calor suave en el pecho, una especie de abrazo invisible. Por primera vez desde la muerte de su hija, Elena sintió algo distinto al sufrimiento. Sintió presencia, sintió compañía, sintió que no estaba sola. Y aunque no podía comprender cómo era posible que una fotografía hablara en un lenguaje de luz, entendió una verdad que no podía negar. Alguien había querido que encontrara ese mensaje. Alguien había atravesado un abismo para llegar hasta ella. Alguien que todavía la amaba desde un lugar desconocido. Elena apoyó la frente sobre la mesa y cerró los ojos. La luz seguía allí, esperando. La frase seguía ardiendo en su memoria, y el milagro apenas comenzaba. Capítulo 4. La segunda señal. La tarde avanzó lentamente sobre la casa, como si el tiempo mismo temiera entrar en ese espacio cargado de misterio. Después de descubrir la frase oculta en la fotografía, Elena sintió que algo dentro de ella se había encendido, una chispa inesperada que la obligaba a mirar la realidad con otros ojos.
Pero junto con esa nueva luz llegó también una inquietud profunda, una sensación de que las paredes, los objetos y el aire estaban cambiando, como si algo, o alguien, hubiera cruzado un umbral invisible y ahora caminara silenciosamente a su alrededor. La fotografía quedó sobre la mesa, irradiando un resplandor casi imperceptible que solo Elena parecía sentir. Cada vez que intentaba alejarse de ella, una fuerza suave la impulsaba a volver. No era miedo ni obsesión, era un llamado maternal, íntimo, indescriptible. La casa, que hasta hacía semanas había sido solo un refugio triste, empezó a adquirir una presencia distinta, como si estuviera a punto de hablar. Fue al caer la noche cuando la primera señal se manifestó. Elena estaba en la cocina, tratando de preparar algo para cenar aunque no tenía hambre. De repente, notó un cambio abrupto en la temperatura. El aire se volvió fresco, casi frío, pero no era un frío agresivo ni el que anuncia peligro. Era un frío dulce, familiar, como el que percibía cuando Alma, siendo niña, entraba corriendo desde el patio después de haber jugado bajo la lluvia. Ese mismo frío, esa misma brisa inocente. Elena se quedó completamente inmóvil. El silencio de la casa ya no era silencio, era un espacio en espera. Entonces escuchó el primer sonido, un susurro suave, apenas un roce, como si alguien pasara la mano por encima de la madera del pasillo. Elena parpadeó varias veces, sin entender. El ruido se repitió, esta vez más claro, como un arrastre leve, casi tímido, como si alguien descalzo caminara sin querer asustarla. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era miedo. Era la certeza extraña, racionalmente imposible, de que no estaba sola. Todos los sentidos de Elena se afinaron. La brisa fría se desplazó por la casa, moviendo las cortinas con un movimiento demasiado suave para ser causado por el viento del exterior. Luego, un aroma apareció en el aire. Primero indefinido, luego nítido, directo, inconfundible. El olor a lavanda. La misma lavanda que Alma usaba en su cabello desde que tenía 12 años. La misma lavanda que impregnaba su cuarto, sus bufandas, sus cuadernos, sus sueños. Elena se llevó una mano a la boca. El aroma era tan real que le dolió. Casi sin pensarlo, caminó hacia el pasillo. La luz del techo parpadeó 2 veces, como si una presencia invisible atravesara la electricidad misma. El ambiente se volvió denso, cargado, pero no de una forma negativa. Era una densidad cálida, espiritual, como si 1000 partículas invisibles se reunieran para formar algo que sus ojos todavía no podían ver. «Alma», susurró Elena, sintiendo cómo la voz se le quebraba. No hubo respuesta, pero el aire cambió. Una vibración ligera, como el temblor de una cuerda musical, llenó el pasillo. Era casi un sonido, pero no del todo. Era casi una presencia física, pero no material. Algo entre ambos mundos. Algo suspendido. Algo vivo. Elena avanzó lentamente con las manos extendidas, como si pudiera tocar aquello que no podía ver. Y fue entonces cuando escuchó la voz. Una voz infantil, suave, amorosa, como un eco lejano que surgía desde un punto indeterminado de la casa. No era una voz fuerte ni nítida, pero era suficiente para helarle la sangre y al mismo tiempo calentarle el alma. «Mamá». Elena se llevó ambas manos al corazón. Era la voz de Alma, exactamente su voz, la misma entonación, la misma dulzura, la misma vibración. El pasillo pareció respirar. Las sombras se movieron suavemente, como si algo luminoso estuviera caminando entre ellas. La brisa fría acarició el rostro de Elena, y ella cerró los ojos porque, por un instante, sintió el contacto. Sentía dedos pequeños, suaves, conocidos, rozando su mejilla como solía hacerlo Alma cuando quería consolarla. «Estoy aquí»,
susurró una voz más tenue que la primera, casi como un recuerdo vivo. Elena se tambaleó, apoyándose en la pared. Todo su cuerpo temblaba. Quería hablar, quería responder, quería abrazar el aire mismo. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una energía cálida recorrió la casa, casi como un movimiento de luz que no se veía, pero que se sentía. La lámpara de la sala se encendió sola. Luego se apagó, y se encendió de nuevo. Elena volvió corriendo hacia la mesa donde había dejado la fotografía, y allí estaba, brillando más intensamente que antes. No una luz artificial ni un reflejo. Era un resplandor propio, como si la imagen respirara. Las partículas doradas se movían, sutiles, ondulantes, formando patrones que parecían intentar decir algo. Elena tomó la fotografía entre sus manos y la observó con el corazón acelerado. El resplandor volvió a concentrarse en el borde inferior derecho, justo donde había descubierto la primera frase. Y como un susurro de luz, como una caricia luminosa, las partículas comenzaron a ordenarse de nuevo. Se movían con suavidad, como arena dorada siendo guiada por un viento invisible. Elena contuvo la respiración. Las letras estaban formándose. Un mensaje nuevo estaba naciendo. Poco a poco, la frase se volvió legible, innegable, dolorosamente hermosa. No tengas miedo. Elena se llevó la mano al rostro y rompió en llanto, un llanto profundo, liberador, que parecía arrancarle cada capa de angustia acumulada. Porque décadas antes, cuando Alma era pequeña y tenía miedo de la oscuridad, Elena solía decirle esas mismas palabras. Y ahora, desde un lugar más allá de la comprensión humana, era Alma quien se las decía a ella. Alma quien la consolaba. Alma quien cruzaba un abismo imposible para devolverle un fragmento de paz. La casa, inundada de aroma a lavanda, vibraba con una presencia suave. La temperatura se estabilizó. El aire dejó de temblar. Y en ese instante, Elena entendió que no estaba imaginando nada, que no estaba perdiendo la razón, que su hija estaba tratando de comunicarse, de calmarla, de guiarla. Elena apoyó la fotografía en su pecho y cerró los ojos. Por primera vez desde la tragedia, respiró sin dolor. Por primera vez en semanas, sintió que la oscuridad retrocedía. Y aunque todavía no comprendía cómo ni por qué, sabía que la segunda señal era apenas el comienzo de algo mucho mayor. Capítulo 5. El rastro invisible. Elena pasó casi toda la noche en vela, aferrada a la fotografía como si fuera un puente frágil entre dos mundos. La frase «no tengas miedo» seguía brillando en su memoria con la misma fuerza con que había relucido en el resplandor. No sabía si era capaz de obedecer esas palabras, pero sí sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Algo había enviado esa imagen, algo o alguien. Y aunque una parte de ella quería aceptar que era Alma desde un plano imposible, otra parte, la parte que todavía necesitaba respuestas humanas, exigía entender cómo había llegado el sobre hasta su puerta. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, Elena tomó la fotografía, la guardó en una carpeta rígida y se preparó para salir. Tenía la piel pálida, las ojeras profundas, el pulso acelerado, pero también tenía algo que no tenía desde hacía semanas. Propósito. Necesitaba saber quién había dejado el sobre. Necesitaba seguir ese rastro invisible, aunque supiera que quizás no llegaría a ningún lugar racional. Lo primero fue preguntar a los vecinos. Tocó la puerta de la señora del tercer piso, una anciana amable que tenía la costumbre de sentarse cerca de la ventana durante la mañana. Elena le mostró una copia del sobre blanco. Había fotografiado cada detalle antes de salir y preguntó si lo había visto. La mujer negó con la cabeza, sorprendida por el hermetismo del objeto. «Nadie pasó por aquí en la mañana», aseguró. «Yo lo habría visto. Siempre abro las cortinas a las 6 en punto». Elena agradeció y continuó con el resto del edificio.
Nadie había visto nada. Nadie había oído pasos. Nadie había notado movimiento frente a su puerta. Decidió entonces hablar con el cartero. Caminó hasta la oficina postal del barrio y esperó en la fila con el corazón agitado. Cuando llegó su turno, el hombre revisó su nombre, su dirección, los registros de la mañana anterior. No, respondió con una certeza casi molesta. A esa hora aún no había empezado la ruta. Nadie del servicio postal pudo haber entregado nada. Elena insistió. Describió el sobre. Preguntó si alguien más podría haberlo dejado. Él volvió a negar. Es imposible que haya venido de nosotros, sin sello, sin código, sin registro. No pasó por correos. Ese imposible resonó en su mente como un eco inquietante. Aún así, no se dio por vencida. Siguió caminando durante horas, pasando por las tiendas cercanas, preguntando a los empleados, mostrando la foto del sobre, tratando de encontrar a alguien que hubiera visto a una persona dejar algo frente a su puerta. Pero la historia era siempre la misma. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. Era como si el sobre hubiera aparecido de la nada, materializado en su piso sin intervención humana. Cuando volvió a casa, exhausta, se sintió más confundida que antes. Dejó las llaves sobre la mesa, se sentó y apoyó la frente en las manos. El silencio volvía a hacerse presente, pero esta vez no era un vacío mortal. Era un silencio expectante, casi consciente, como si la casa supiera que ella estaba siguiendo un camino que no tenía retorno. Entonces pensó en las cámaras. El edificio tenía cámaras de seguridad en la entrada principal, en los pasillos, en el ascensor. Si alguien había estado allí, sería imposible que no quedara registrado. Elena tomó su bolso y se dirigió de nuevo al primer piso, donde estaba la oficina administrativa. El encargado, un hombre robusto y siempre ocupado, la miró con ceño fruncido cuando ella le pidió revisar las grabaciones de la mañana anterior. Elena, desesperada, le explicó que había recibido algo importante, algo que necesitaba entender. Su voz temblaba, pero su determinación era evidente. El encargado dudó unos segundos y finalmente accedió. Las imágenes comenzaron a reproducirse en la pantalla. 4:58 AM. Vacío. 5:10 AM. Nada. 5:23 AM. Un gato callejero cruzando la entrada. 5:36 AM. La puerta sin movimiento. 5:49. 6:03. 6:14. Elena sentía cómo su respiración se volvía más pesada con cada minuto que avanzaba sin que nada sucediera, hasta que el reloj de la pantalla marcó las 6:27 AM. El pasillo que llevaba a su departamento apareció en la imagen. Elena se inclinó hacia la pantalla, los ojos muy abiertos, y entonces lo vio, o mejor dicho, vio que no había nada. No había nadie entrando, no había nadie saliendo, ninguna sombra, ningún movimiento, ninguna figura que pudiera haber dejado un sobre frente a su puerta. Pero había algo más inquietante todavía. A las 6:27:13, un punto diminuto de luz apareció en la imagen. Un destello minúsculo, casi imperceptible, justo frente a la puerta de Elena. No provenía del techo, ni de un reflejo externo, ni de ningún objeto visible. Era una chispa solitaria, suspendida en el aire durante una fracción de segundo. Luego se apagó, y cuando la imagen avanzó 3 segundos más, el sobre ya estaba en el suelo. Elena llevó las manos a la boca. El encargado miró la pantalla sin comprender, pero ella sí comprendía, o comenzaba a comprender. La luz, siempre la luz, como si ese destello fuera la misma energía que había escrito «Estoy aquí, mamá», en la fotografía. Como si esa luz fuera un mensajero, un intermediario, un puente entre su hija y ella. Una señal enviada desde un lugar que se resistía a ser explicado. Cuando salió del edificio, el aire le pareció más denso, como si la atmósfera supiera que había descubierto algo que no debía descubrir tan pronto. Caminó lentamente hacia su casa, sintiendo una mezcla sofocante de miedo, esperanza y reverencia. Al entrar, el aroma a lavanda volvió a envolverla.
como si ese olor se hubiera convertido en un lenguaje espiritual. Tomó la fotografía y la colocó bajo la lámpara. El resplandor volvió a palpitar. No decía nada nuevo, pero la luz se movía como si la recibiera, como si celebrara que ella hubiera hecho el primer paso. Elena cerró los ojos. No había cartero, no había vecino, no había intruso, no había explicación humana. La fotografía no venía de un laboratorio, no venía de una impresora, no venía del mundo. Era un mensaje enviado desde un lugar que rompía todo lo que ella creía posible. El rastro estaba allí, invisible, pero vivo, y Elena ya no podía ignorarlo. Si esta historia está tocando tu espíritu, inscríbete al canal de Cartas del Cielo, comparte este capítulo y escribe en los comentarios. Sigo el rastro de la luz. Capítulo 6. El jardín desconocido. La fotografía se había convertido en el corazón silencioso de la casa. Elena la miraba a cada instante, como si temiera que desapareciera si dejaba de observarla. Pero ahora, más allá de la luz viva y de los mensajes ocultos, había algo nuevo que la inquietaba profundamente: el fondo. Ese paisaje que, en un primer vistazo, parecía simplemente hermoso, pero que escondía detalles demasiado precisos, demasiado coherentes, demasiado reales como para ser producto de una distorsión o de un montaje. Aquella mañana, decidida a entender el origen de la imagen, Elena colocó la fotografía bajo una lámpara potente y la analizó como quien examina un mapa secreto. No buscaba un milagro, buscaba una pista, algo concreto, algo terrestre, aunque su intuición le gritara que lo que tenía en las manos pertenecía a otro plano. Lo primero que llamó su atención fue la vegetación. Tras Alma, en la imagen, se extendía un pequeño jardín iluminado por una luz imposible, una mezcla de dorado y blanco que no recordaba al sol, pero tampoco a ninguna iluminación artificial. Las plantas tenían formas y colores que Elena no lograba identificar por completo. Algunas parecían lavandas, otras rosales, otras simplemente no pertenecían a ninguna especie que ella recordara haber visto en la ciudad. Tomó su vieja libreta de notas, esa que usaba cuando aún tenía fuerzas para escribir poemas con Alma en el parque, y empezó a dibujar los contornos de las hojas, los pétalos, las texturas. Mientras lo hacía, sintió nuevamente ese leve temblor en la piel, la sensación de que alguien la observaba con ternura desde un lugar invisible. Después pasó a las piedras. Había un pequeño sendero detrás de su hija, formado por un conjunto de rocas redondeadas, algunas más claras, otras más oscuras. Lo curioso era que parecían húmedas, como si acabara de llover. Elena amplió la imagen con la lupa y notó algo más. Una de las piedras tenía una grieta en forma de media luna. Un detalle tan específico, tan singular, que era imposible que fuera fruto del azar. Las sombras también parecían cuidadosamente dispuestas. No correspondían a un único foco de luz. Era como si el lugar estuviera iluminado desde múltiples puntos invisibles. Con cada detalle que descubría, la fotografía se volvía más inquietante. No porque significara algo oscuro, sino porque parecía estar invitándola a seguir un rastro, como si Alma misma la hubiera guiado hacia aquel jardín desconocido. Elena pasó horas comparando plantas en Internet, buscando coincidencias, tratando de identificar el origen de las piedras. Pero nada le daba una certeza, hasta que casi por accidente, vio algo que la dejó sin aliento. En la esquina superior izquierda de la fotografía, detrás de una rama, apenas visible, había un fragmento de estructura, una baranda de hierro, vieja, oxidada, con un diseño floral que parecía sacado de un jardín antiguo. Elena sintió que un estremecimiento le recorría el cuerpo. Esa baranda, la había visto antes, no en su casa, no en un parque cercano, no en algún lugar turístico común, sino en un sitio al que no había vuelto desde hacía más de 15 años.
el Conservatorio Botánico Municipal, un pequeño jardín histórico en las afueras de la ciudad, casi abandonado, cubierto de musgo, silencioso, olvidado por todos, menos por ella. Allí, cuando Alma era muy pequeña, solían caminar tomadas de la mano, recogiendo flores caídas y alimentando a las palomas. Recordaba perfectamente la baranda de hierro que rodeaba el invernadero viejo. Tenía el mismo diseño floral, la misma curvatura, la misma tonalidad de óxido rojo oscuro. Elena se quedó paralizada, con la fotografía entre los dedos. Sentía que el corazón le latía en el cuello. «No puede ser», susurró, aunque una parte de ella sabía que sí podía ser. La luz en la foto era imposible, los mensajes eran imposibles, la aparición del sobre también lo era, pero que el fondo correspondiera a un lugar físico, concreto, real. Eso le daba un nuevo impulso, una nueva dirección, una nueva pregunta que ardía como un faro. ¿Por qué Alma habría aparecido allí? ¿O por qué alguien o algo habría escogido ese sitio? No perdió tiempo. Se vistió, guardó la fotografía en una carpeta rígida y salió de casa sin siquiera cerrar bien la puerta. Caminó rápido, casi corriendo, sintiendo que cada paso la acercaba a algo que no sabía si quería o podía enfrentar. El camino hacia el conservatorio era largo, pero Elena no lo sintió. Su mente estaba tan llena de recuerdos que el trayecto se volvió un borrón. Al llegar, se encontró con la entrada oxidada, cubierta de hojas secas. El portón estaba entreabierto, como si el tiempo hubiera decidido olvidarlo también. Entró. El aire era distinto, más frío, más denso, como si guardara secretos dormidos. El suelo estaba cubierto de musgo y pequeñas piedras. Pero a medida que avanzaba, algo empezó a inquietarla. No reconocía el jardín. No del todo. Había crecido de manera salvaje, con plantas que antes no existían, con senderos borrados por años de abandono. Y aún así, había algo familiar, un eco, un reflejo, un susurro de lo que alguna vez había sido. Se detuvo frente a la baranda de hierro. Sí, era la misma. El mismo diseño floral, la misma curva imperfecta en el extremo derecho. Elena pasó los dedos por el metal frío y sintió, por un instante, la presencia de Alma de niña, riendo mientras señalaba una libélula posada sobre una hoja. El recuerdo le apretó el pecho, pero siguió avanzando. De pronto, un destello, un brillo tenue, dorado, que apareció y desapareció entre las plantas. Elena entrecerró los ojos. El destello volvió a aparecer, pequeño, vivo, como un latido de luz. Avanzó lentamente hacia él, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. El destello se movió entre las sombras hasta detenerse frente a un pequeño claro. Y allí, al llegar, Elena se quedó sin aire. El sitio del claro coincidía exactamente con el fondo de la fotografía. El mismo ángulo, la misma disposición de piedras, la misma baranda oxidada detrás, la misma vegetación, aunque ahora más salvaje. Era el lugar donde la foto había sido tomada. Elena cayó de rodillas, temblando. No sabía si llorar o sonreír. El aroma a lavanda volvió a inundar el aire, y el destello dorado se posó sobre una piedra, pulsando como un corazón silencioso. La pista había sido real. El jardín existía, y Alma la había guiado hasta él. Capítulo 7. La visita al lugar prohibido. El claro parecía respirar. No había viento, no había movimiento racional, y sin embargo, las hojas vibraban con una cadencia mínima, casi imperceptible, como si estuvieran respondiendo a una presencia que no se veía, pero que llenaba cada rincón del jardín abandonado. Elena permaneció de rodillas unos segundos, intentando calmar la avalancha de sensaciones que la atravesaban como un río desbordado. No solo era el hallazgo del lugar exacto de la fotografía, era la energía que se movía en el aire, un pulso,
un latido que parecía provenir tanto del suelo como del cielo. Se incorporó lentamente, con la respiración entrecortada, sintiendo que cada centímetro que avanzaba dentro del claro la acercaba a algo que su alma reconocía, pero que su mente temía comprender. El aroma a lavanda seguía presente, más fuerte que nunca, como si alguien hubiera derramado un frasco entero de esencia en el aire. Era un aroma vivo, cálido, casi táctil, y no había lavandas alrededor. «Alma», susurró Elena sin pensarlo, y entonces ocurrió. Una brisa suave, completamente opuesta al aire inmóvil del jardín, rozó su cabello. Era un toque ligero, protector, exactamente igual al que Alma solía darle cuando apoyaba la cabeza en su hombro. Elena cerró los ojos un instante, y en la oscuridad de sus párpados creyó ver un destello rosado, una luz moviéndose con una fluidez que ninguna sombra podría imitar. Sus ojos se abrieron bruscamente. La luz estaba allí. No era un reflejo. No era el sol atravesando una hoja. Era una esfera minúscula, suspendida en el aire a pocos metros de ella, palpitando como un corazón luminoso. Elena retrocedió un paso, temblorosa. El miedo la atravesó, pero era un miedo reverente, como el que se siente ante algo sagrado. La luz vibró una vez, con un resplandor suave, dorado, y luego se desplazó unos centímetros hacia atrás, como si la invitara a seguirla. Elena tragó saliva, sintió que su cuerpo entero se tensaba, pero el deseo profundo de comprender, esa chispa que había despertado desde el primer mensaje, la impulsó hacia adelante. La esfera de luz flotó sobre el claro, deteniéndose justo donde en la fotografía había estado Alma. Elena levantó la carpeta y comparó los ángulos. Sí, era exacto. Ese punto, ese mismo punto, era el de la foto, y la luz parecía saberlo. Una sensación nueva la envolvió. Era como si su piel hubiera sido sumergida en agua tibia. Una corriente eléctrica suave recorrió sus brazos. El aire se volvió más denso, como si estuviera cargado de partículas invisibles. Los pájaros dejaron de cantar. Todo se quedó inmóvil, excepto esa esfera pulsante. «Si eres tú», dijo Elena entre lágrimas, «si realmente eres tú, dame una señal». La luz vibró. Solo eso, pero fue suficiente para que el corazón de Elena diera un vuelco. De pronto, una serie de susurros se elevó a su alrededor. No eran voces completas, no eran palabras. Era como un canto lejano, como un murmullo suave que provenía tanto del aire como de la tierra. Elena giró lentamente sobre sí misma. Las sombras entre los árboles parecían moverse con independencia del viento, como si respiraran. Una sensación de compañía la envolvió. No era una presencia única, eran varias, múltiples, suaves, amorosas, como si el lugar estuviera habitado por espíritus que habían permanecido dormidos durante años, esperando que alguien llegara para despertar su historia. Elena extendió la mano hacia la luz, y justo en ese instante ocurrió el primer fenómeno físico. Las piedras del sendero, esas mismas que aparecían en la fotografía, con musgo, humedad y grietas, comenzaron a vibrar ligeramente, como si una fuerza invisible pasara por debajo de ellas. El musgo tembló. Las hojas secas se levantaron apenas unos milímetros del suelo. Elena retrocedió, asustada, pero sin quitar la vista de lo que ocurría. Las piedras no rodaron ni flotaron. Simplemente vibraron, como si la energía del lugar se hubiera activado. La luz pulsó con mayor intensidad. Las sombras a su alrededor se contrajeron. El aroma a lavanda se volvió tan fuerte que le hizo lagrimear. «No entiendo», susurró Elena, sintiendo un nudo en la garganta. «Dime qué quieres que haga. Dime por qué me trajiste hasta aquí». En ese momento, la luz avanzó hacia ella. No rápido, no agresivo, sino con la suavidad de un abrazo. Elena cerró los ojos por reflejo, pero cuando los abrió, la esfera había crecido. Ya no era un punto luminoso.
Era una figura difusa, un contorno humano hecho de luz. Elena dio un paso atrás, con el corazón retumbando en el pecho como un tambor. La figura era borrosa, como si estuviera compuesta por miles de partículas doradas intentando mantener una forma. El aire vibraba alrededor de ella. El paisaje entero parecía contener la respiración. La figura extendió un brazo hecho de destellos. Elena se cubrió la boca para contener un sollozo, porque aunque la luz no tenía rasgos definidos, aunque no podía ver un rostro, aunque era apenas un esbozo, ese gesto era inconfundible. Era el gesto que Alma hacía cuando quería tocarle la mano. La misma inclinación, la misma altura, la misma ternura. «Alma», susurró Elena, «mi amor». Entonces el fenómeno físico se intensificó. La tierra tembló ligeramente bajo sus pies, como si algo profundo estuviera moviéndose. Las ramas más cercanas se inclinaron hacia la figura luminosa. Una corriente tibia rodeó a Elena como un abrazo completo. La figura no habló, pero la luz sí. Las partículas doradas comenzaron a desprenderse de su contorno y flotaron hacia la fotografía, que Elena aún sostenía aferrada en una mano temblorosa. Las partículas se posaron sobre el papel como si fueran semillas de oro, y entonces, de manera suave y silenciosa, comenzaron a formar una curva, una línea, una letra. Elena contuvo la respiración. El mensaje estaba naciendo de nuevo, allí mismo, en el bosque, en vivo, ante sus ojos, letra por letra, trazo por trazo. Las partículas se organizaron con la misma precisión sobrenatural que había visto antes. Pero esta vez, la frase no era para consolarla. Era una advertencia, una guía, un mandato suave, maternal, urgente. «Sigue adelante». Elena sintió que el mundo se abría bajo sus pies. El mensaje era claro. La luz era real. La presencia era real. Ella no estaba loca. Ella no estaba alucinando. Algo, o alguien, la estaba guiando. Las sombras se alejaron de la figura. El aroma a lavanda se disipó lentamente. La luz vibró una última vez, y el contorno comenzó a deshacerse, dispersándose en miles de partículas doradas que flotaron hacia las copas de los árboles y se perdieron en el aire como un suspiro luminoso. Elena cayó al suelo, temblando. No sabía si llorar, si reír, si orar. Solo sabía una cosa: el jardín era real. La presencia era real. Y el camino apenas comenzaba. Capítulo 8. El mensaje completo. Elena regresó al jardín al día siguiente con pasos lentos, como si cada metro recorrido la acercara a una verdad que no sabía si sería capaz de soportar. La noche anterior apenas había dormido. La figura luminosa, el temblor de la tierra, la frase formada ante sus ojos, todo se repetía en su mente con una claridad insoportable. No sabía si lo que sentiría al volver sería consuelo, pánico, esperanza o devastación, pero sabía que debía regresar. No había opción. Algo la estaba llamando desde un lugar más profundo que la memoria y más poderoso que el miedo. Cuando cruzó el portón oxidado del conservatorio, una corriente cálida la envolvió. Era distinto al día anterior. No era frío, no era aroma, no era un susurro. Era algo más intenso, más directo, como si el aire mismo reconociera su llegada. Mientras avanzaba hacia el claro, los sonidos del bosque parecían suavizarse, como si el mundo entero guardara silencio para escuchar lo que estaba a punto de suceder. Al llegar al mismo punto donde la luz había tomado forma, Elena se detuvo. El suelo estaba todavía marcado por la vibración del día anterior. Las hojas seguían desplazadas, las piedras ligeramente fuera de lugar, como si una energía las hubiera movido desde dentro. Elena respiró hondo, sacó la fotografía de la carpeta rígida y la sostuvo con ambas manos. De pronto, sin aviso, el aroma a lavanda regresó. No tímido como los días previos, no sutil ni nostálgico. Era intenso, dulce, abrumador,
como si un campo entero de flores se hubiera abierto alrededor de ella. Elena cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, vio que la luz estaba volviendo. Primero como un destello, pequeño, puntual, que se encendió frente a ella, suspendido en el aire. Luego se hizo más grande, más brillante, extendiéndose como un latido expandido hasta formar un halo que iluminaba los troncos de los árboles, las hojas del suelo, los bordes oxidados de la baranda. La luz vibró, pulsó, respiró. Elena sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No era frío, no era calor, era algo distinto, una energía suave, maternal, envolvente, como si brazos invisibles la rodearan. «Alma», susurró ella, apenas audible. La luz respondió, no con palabras audibles, sino con una vibración profunda, casi musical, que hacía que el aire se expandiera con cada pulso. Y entonces ocurrió el segundo fenómeno. La luz comenzó a tomar forma, no como el contorno borroso del día anterior, sino con mucha más claridad. Miles de partículas doradas se unieron como imanes, girando en un movimiento lento y armónico. Elena vio, con incredulidad absoluta, que se estaba dibujando un rostro, no uno completo, no uno humano en el sentido físico, pero sí la sensación exacta de un rostro conocido. La esencia de Alma, de su sonrisa, de sus ojos dulces, de su luz interior, emergió en la figura etérea. Elena empezó a llorar sin poder detenerse. «Mi niña, mi amor, ¿qué quieres decirme?», preguntó entre sollozos, acercándose un paso. La luz vibró con un tono más bajo, como si estuviera respondiendo. Y luego, lentamente, se desplazó hacia la fotografía que Elena tenía entre las manos. El papel comenzó a calentarse, no a quemarse, a calentarse como si guardara un rayo de sol dentro. El resplandor dorado de la luz se filtró en la superficie y empezó a moverse, a reunirse, a formar palabras con una precisión imposible. Pero esta vez no eran 2 o 3 palabras, no era una frase breve, era algo más extenso, un mensaje completo, una revelación. Elena contuvo la respiración mientras veía cómo las partículas se entrelazaban en líneas luminosas sobre la fotografía, formando letras grandes, nítidas, vivas. Cuando el movimiento cesó, Elena bajó lentamente la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. El mensaje decía: no sufrí, no estuve sola, no fue oscuridad, fue luz, fui sostenida, fui llevada y sigo siendo. No busques culpa, no busques por qué, solo escucha. Estás siendo guiada. Viene algo que debes saber. Elena retrocedió temblando, con la fotografía apretada contra el pecho. Esa verdad, escrita así, sin rodeos, atravesaba su espíritu con una mezcla punzante de alivio y miedo. Durante semanas había imaginado la muerte de Alma como un abismo cruel, solitario, violento. Pero ahora, esa frase, no sufrí, no estuve sola, deshacía lentamente las cadenas invisibles que la culpaban, que la laceraban por dentro. ¿Fuiste llevada?, preguntó, temblando. La luz vibró. Un pulso firme, una confirmación suave, silenciosa, inequívoca. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Quién te llevó? ¿Qué te sostuvo? ¿De dónde viene esta luz? La luz retrocedió un poco, como si le pidiera calma. Las partículas doradas se elevaron lentamente hacia las copas de los árboles. Las sombras danzaron alrededor, creando un círculo tenue y vibrante. Elena sintió que la temperatura del aire aumentaba. Era como si un fuego invisible estuviera naciendo, no para arder, sino para iluminar. El resplandor se condensó en el aire y por primera vez Elena oyó algo más que susurros. Una voz, dulce, lejana, pero clara. «Mamá, escucha». Elena cayó de rodillas con el corazón en un puño. «Aquí estoy», respondió entre lágrimas.
Te escucho, te escucho. La luz tembló suavemente, y entonces, en un movimiento lento y solemne, las partículas se organizaron en una nueva frase sobre la fotografía. Un mensaje que no solo explicaba la muerte de Alma, sino el propósito completo de lo que estaba ocurriendo. Lo que viviste como final fue comienzo. Lo que viste como pérdida fue llamado. Yo no partí, fui enviada, no para quedarme, para guiarte. Elena dejó caer la cabeza, con el alma quebrada y renacida al mismo tiempo. Esa frase lo cambiaba todo. No era solo un consuelo, era una misión, un propósito, una verdad divina que se entrelazaba con su dolor. ¿Guiarme hacia qué?, preguntó con la voz rota. La luz vibró una última vez, más fuerte que antes, iluminando el claro entero con un destello dorado que duró apenas un segundo. Luego se contrajo, como si respirara profundamente, y se apagó, disipándose en el aire de manera silenciosa. Elena quedó sola, en el jardín, con la fotografía aún tibia, con el mensaje completo ardiendo en su interior, y con la certeza de que la historia de Alma no había terminado, que la muerte no había sido un final, sino la puerta hacia todo lo que estaba por revelarse. Capítulo 9. El puente entre dos mundos. Elena regresó del jardín con el corazón incendiado por una verdad que rompía cualquier lógica humana. El mensaje de Alma seguía ardiendo en su interior como una oración viva, como un eco que no podía apagarse. Fui enviada para guiarte. Aquellas palabras no se desvanecían, se multiplicaban, se expandían, se entrelazaban con cada recuerdo de su hija. Y mientras avanzaba por el silencio del conservatorio hacia la salida, tuvo la sensación límpida, luminosa, sobrenatural de que no iba sola. Había una presencia a su lado, suave como un suspiro, firme como un latido. Al entrar en su casa, el aire la recibió con un aroma intenso a lavanda. No era un perfume pasajero, no era un recuerdo olfativo, era real, contundente, casi físico. El mismo aroma que había sentido en el jardín, el mismo que impregnaba el aire cuando Alma estaba cerca. Elena se apoyó en la pared, tomó la fotografía entre sus manos y cerró los ojos. El aroma se volvió más fuerte, como si algo en la habitación respirara profundamente. ¿Estás aquí?, susurró temblando. La respuesta no se hizo esperar. Una corriente tibia recorrió el pasillo, moviendo las cortinas con una suavidad imposible. El aire cambió de densidad, como si una presencia invisible caminara lentamente hacia ella. Elena sintió un roce en su brazo, delicado, casi imperceptible, como la caricia de unos dedos pequeños. Abrió los ojos sobresaltada, pero no había nadie. Aún así, el toque seguía allí. Un calor dulce que se extendía desde su piel hasta su pecho, como si alguien le hubiera dejado un fragmento de luz sobre la piel. Entonces lo oyó. Primero un murmullo, luego una respiración, luego un susurro. No una frase completa, no una palabra clara, pero sí un sonido humano, un sonido que reconocería entre mil. El sonido que Alma hacía cuando estaba a punto de hablar. Esa pequeña inhalación dulce, ese aliento suave, esa pausa casi tímida que siempre antecedía sus frases más importantes. Elena sintió cómo el corazón se le apretaba. El puente se estaba abriendo. El mundo visible y el invisible comenzaban a tocarse. Se dejó llevar por la vibración del aire, avanzó por el pasillo con pasos lentos, casi reverenciales. Cada centímetro era más cálido que el anterior, como si caminara hacia un fuego que no quemaba, sino que envolvía. El susurro volvió a sonar, esta vez más claro, más cercano. Era como si Alma estuviera a pocos centímetros de su oído. «Mamá». Elena se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. «Estoy aquí», dijo ella con la voz rota. «Estoy aquí, amor mío. No te vayas». Una brisa tibia rodeó sus manos.
El aroma a lavanda se intensificó. Elena sintió una presión suave, una especie de abrazo etéreo en su cintura, como si alguien la rodeara desde atrás con ternura. Era el abrazo exacto que Alma le daba cuando era niña, cuando buscaba consuelo después de una pesadilla. Un abrazo pequeño, cálido, con los brazos justos para no apretar demasiado. Elena cayó de rodillas y apoyó la frente en el suelo, tratando de controlar el temblor de su cuerpo. «Alma», sollozó, «¿qué necesitas? ¿Qué debo hacer?». La casa respondió. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear al unísono, no caóticamente, sino con un ritmo preciso, como un código. 1, 2, 3 pulsaciones, una pausa, otras 2. Y entonces la temperatura descendió un instante para luego volver a subir, creando una ola cálida que recorrió la habitación. Elena sabía que aquello no era un fallo eléctrico, era comunicación. Se puso de pie lentamente y caminó hacia la sala. Cada paso resonaba como si el suelo hubiera adquirido una profundidad nueva. La fotografía en sus manos volvió a calentarse. Las palabras escritas seguían allí, intactas, pero ahora el resplandor dorado parecía concentrado en una esquina, como si esperara expandirse de nuevo. «Dime qué quieres de mí», repitió con voz temblorosa. «Te lo juro, haré lo que sea». Y entonces ocurrió el fenómeno más intenso que había vivido hasta ese momento. El aire se volvió espeso, casi líquido, como si estuviera lleno de luz. Un sonido grave, vibrante, se elevó desde algún punto invisible de la sala. No era un rugido ni un trueno, sino un sonido profundo, como el de un cuenco tibetano resonando bajo el agua. La casa entera pareció respirar con él. De pronto, la luz se manifestó. No una esfera, no un destello, no una figura. Toda la sala se iluminó con un resplandor dorado que no venía de ninguna fuente visible. Era una luz que parecía nacer del aire, de las paredes, del techo, una luz viva, en movimiento. Elena cubrió su rostro con el antebrazo, temiendo quedar ciega. Pero la luz no hería, era cálida, protectora, maternal. Y entonces, entre el brillo, apareció la voz. Clara, nítida, humana, la voz de Alma. «Mamá». Elena rompió en un llanto que no sabía si era de alegría, de miedo o de rendición total. «Mamá, necesito que me escuches». La luz vibró, se intensificó como un latido gigantesco. Hay algo que aún no ha sido liberado, algo que quedó atrapado, algo que no pude terminar, algo que depende de ti. Elena sintió que el alma se le partía en dos. «¿Qué, mi vida?», preguntó con un hilo de voz. «Dímelo, dímelo, por favor». El aire en la habitación tembló. La luz se condensó en un punto frente a ella, y en ese punto nació un mensaje, no escrito esta vez en la fotografía, sino formado directamente en el aire, con partículas doradas que se movían en un baile perfecto. El mensaje decía: «Para que yo siga, tú debes liberar lo que guardas». Elena sintió que la respiración se le detenía. Sabía exactamente a qué se refería. El enojo, la culpa, el rencor, el secreto, el último día, las palabras que no fueron dichas, la promesa rota. Elena cayó de rodillas. «No sé si puedo», susurró. La luz descendió, se acercó, se volvió más cálida que nunca, y entonces la voz, suave, dulce, pero firme, dijo: «Puedes, mamá, debes hacerlo, por mí y por ti». La luz siguió vibrando, envolviéndola en una especie de abrazo luminoso que le recorrió la piel y el alma. En ese instante, Elena entendió la verdad completa. Alma no había regresado para consolarla. Había regresado para pedirle algo, una misión, un acto final, un puente que solo ella podía cruzar. Y hasta que no lo hiciera, hasta que no liberara lo que estaba atrapado, Alma no podría partir hacia la luz definitiva. Elena apoyó la cabeza en el suelo, temblando. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Sabía que una última prueba la esperaba. Y sabía, sobre todo, que el puente entre dos mundos estaba completamente abierto. Capítulo 10. La misión de una madre. La luz había desaparecido, pero la sala aún vibraba con el eco de la voz de Alma. Elena permaneció de rodillas durante largos minutos, con la respiración quebrada y el corazón latiendo en un ritmo que no le pertenecía. Esa frase, para que yo siga, tú debes liberar lo que guardas, se repetía dentro de ella con insistencia, como si hubiera sido grabada no en su mente, sino en su espíritu. Sabía que no podría evitar esa misión. Sabía que había llegado el momento de enfrentar aquello que había evitado mirar desde la muerte de su hija. La herida profunda que nunca dejó sangrar, el rencor que nunca reconoció, la culpa que la mantenía encadenada a un dolor imposible de sostener. Se levantó con dificultad, como quien se levanta después de un duelo físico. Caminó hacia el cuarto de Alma, un espacio que no había tocado desde el día del accidente. La puerta estaba entreabierta y el aire dentro del cuarto tenía un olor que la envolvió como un abrazo antiguo, mezcla de tela limpia, de libros nuevos, de un rastro tenue y dulce que siempre acompañaba a su hija. Elena entró sin prisa, dejando que cada paso se hundiera en la memoria. La cama seguía intacta, con las mantas dobladas del mismo modo en que Alma las dejaba cada mañana. Sobre el escritorio, el diario de tapas celestes seguía donde ella lo había dejado. Elena se acercó y lo abrió con manos temblorosas. La última página escrita estaba fechada 2 días antes del accidente. La letra inclinada y firme de su hija parecía mirarla desde el papel, como una ventana al pasado. No quiero que mamá viva siempre con miedo. Sé que algo la ahoga. Si pudiera decirle que no tiene que cargarlo sola. Si pudiera decirle que la perdono por lo que no pudo evitar. Elena cerró el diario de golpe, sintiendo un nudo en la garganta que casi la asfixiaba. Ahí estaba. El origen de su culpa. El secreto que la perseguía como una sombra, desde el día que todo cambió. Habían discutido la noche antes del accidente. No una discusión enorme, no un conflicto imposible, sino esas pequeñas tempestades que, cuando la culpa aparece después, se convierten en tormentas gigantes. Elena había levantado la voz. Alma había llorado. Y la última frase que escuchó de su hija antes de que saliera corriendo a la calle fue una frase que la perseguía en cada sueño desde entonces. ¿Por qué siempre esperas que yo sea fuerte por las dos? Y luego, el sonido del auto. El grito. La oscuridad. Elena se desplomó sobre la cama. Lloró como no había llorado en semanas, dejando salir un dolor tan antiguo que parecía estar incrustado en sus huesos. Cada lágrima era una confesión silenciosa, una disculpa que había guardado demasiado tiempo, una memoria que por fin podía soltar. «Perdóname», susurró entre sollozos. «Perdóname por no escucharte, por exigirte tanto, por pensar que eras invencible, porque yo no sabía cómo serlo». El aire cambió. Una brisa suave recorrió el cuarto, moviendo ligeramente las hojas del diario. Elena cerró los ojos. El aroma a lavanda volvió a llenar la habitación. Y en ese instante comprendió la misión. No era un mandato cruel. No era un castigo espiritual. Era un acto de amor. Tenía que perdonarse. Tenía que dejar ir la culpa que la estaba destruyendo. Tenía que liberar a Alma de la carga que ella misma había construido. Tenía que dar paz a su hija para que pudiera seguir su camino. Y tenía que sanar aquello que había quedado roto entre ellas. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Abrió las cortinas y permitió que la luz natural inundara el cuarto por primera vez desde la tragedia. La claridad le golpeó el rostro como una purificación. Inspiró profundamente y sintió que algo dentro de ella, algo muy antiguo y muy pesado, comenzaba a deshacerse. «Te libero, Alma», dijo en voz firme con lágrimas cayendo sin detenerse. «Te libero de mi culpa, de mi dolor,
de mis miedos. Te libero para que puedas seguir adelante, y me libero yo también, porque tú me lo pediste. El silencio respondió con una paz que no había sentido desde que su hija estaba viva. Entonces, la fotografía en su mano comenzó a calentarse de nuevo. Elena la miró con sorpresa. El resplandor dorado volvió a expandirse desde las esquinas, moviéndose como un pequeño río de luz que buscaba una forma final. Las partículas comenzaron a reunirse en la superficie y, lentamente, un nuevo mensaje empezó a aparecer. Elena contuvo el aliento. «Te escuché, mamá. Y ahora yo también te libero». Elena cayó de rodillas, sosteniendo la fotografía contra su pecho. Lloró, pero no de pena. Lloró de alivio, de sanación, de renacimiento, porque acababa de entenderlo. La muerte no era el final. El amor no había terminado. La misión estaba en marcha. Y la despedida que venía, la despedida que tanto temía, no sería un adiós desgarrador, sino el cierre brillante de un puente que había unido dos mundos para sanar dos almas. Y ahora estaba lista para el capítulo final. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora a Cartas del Cielo y acompáñanos en cada nueva revelación. Tu luz sostiene este camino. Haz clic en suscribirse. Capítulo 11. La despedida que sana. Elena despertó al amanecer con una sensación que no había sentido desde la infancia. La certeza suave de que alguien la estaba esperando. No era un presentimiento oscuro, ni un sobresalto, ni una visión. Era algo más delicado, más profundo, un latido silencioso que parecía provenir de la casa entera. Se levantó lentamente, todavía con el pecho húmedo por el llanto liberador del día anterior, y caminó hacia la sala. Allí, sobre la mesa, la fotografía permanecía quieta, iluminada por un rayo de sol que entraba por la ventana, como si el día supiera exactamente dónde debía posar su luz. Elena se sentó frente a la imagen y la observó durante largos minutos. Había paz en su interior, no una paz cómoda ni ligera, sino esa paz quebrada y reconstruida que solo llega después de haber atravesado la oscuridad más profunda. Sabía, con una claridad dolorosa pero hermosa, que la misión que Alma le había impuesto estaba cumplida. Había liberado su culpa, había pedido perdón, había pronunciado en voz alta la verdad que había escondido incluso de sí misma. Y ahora, algo dentro de ella, algo que había estado atrapado desde la muerte de su hija, estaba finalmente en calma. «Si estás aquí», dijo en voz baja, acariciando la fotografía. «Si todavía puedes oírme, gracias. Gracias por no dejarme caer. Gracias por volver, aunque fuera desde la luz». El aire cambió. Fue tan sutil que cualquiera lo habría confundido con un simple cambio de corriente, pero Elena ya conocía ese lenguaje. Era la señal, la antesala, el suspiro del otro lado. Se puso de pie lentamente, sintiendo que cada paso la conducía hacia un momento que temía y anhelaba al mismo tiempo. El aroma a lavanda regresó, primero suave, luego más intenso, luego tan fuerte que llenó la casa como una nube de perfume celestial. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. «Alma», susurró. Y entonces, ocurrió. La luz no apareció como antes, en un punto pequeño o en una figura imprecisa. Esta vez la luz lo inundó todo de golpe. La sala estalló en un resplandor dorado, tan puro que parecía una aurora descendida del cielo. Las paredes vibraron suavemente, como si la casa entera hubiera sido atravesada por un soplo de eternidad. Elena llevó las manos al pecho, abrumada, incapaz de moverse. Era hermoso, era profundo, era sagrado. La luz se condensó a pocos metros de ella. Un remolino de partículas doradas comenzó a girar con una suavidad hipnótica. Elena dio un paso hacia atrás, temblando, pero con una sonrisa que nacía sin permiso. «Sabía que volverías», dijo entre lágrimas. La figura comenzó a formarse.
Primero el contorno, luego la altura, luego la silueta, hasta que, por fin, vio algo que hizo que su alma entera se detuviera. El rostro, no definido como el de un ser humano físico, pero sí la esencia de un rostro. La luz adoptó la estructura de mejillas suaves, de una frente pequeña, de unos ojos grandes y brillantes hechos de puro resplandor. Era alma, imperfecta, difusa, celestial, pero era ella. Y Elena la reconoció como se reconoce a un hijo incluso entre millones de sombras. Mamá, dijo la voz, clara, dulce, más presente que nunca. Elena rompió en un llanto que no contenía dolor, sino un amor tan grande que parecía querer desbordar el mundo entero. «Mi niña, mi amor», dijo, avanzando hacia la luz con las manos extendidas. «Vas a irte, ¿verdad?». La figura asintió suavemente. La luz vibró con una ternura indescriptible. «Cumpliste», susurró. «Ya no guardas miedo, ya no guardas culpa, ya no estoy atrapada. Mamá, me liberaste». Elena cayó de rodillas, pero no como quien se derrumba, sino como quien se entrega a un momento sagrado. «No quiero que te vayas», confesó, llorando con una dulzura nueva, sin desesperación. La luz se inclinó, avanzó, y extendió dos brazos hechos de partículas doradas. Elena sintió entonces algo que jamás pensó que podría sentir otra vez: el abrazo de su hija. No era un abrazo simbólico, no era una sensación mental, era físico, era real, era cálido. Elena sintió el contorno pequeño, el pecho tibio, los brazos delicados que se rodeaban alrededor de su cuello. Sintió incluso el leve peso de la cabeza de Alma apoyándose en su hombro, exactamente como cuando se quedaba dormida en sus brazos cuando era una niña. Elena lloró, rió, respiró hondo, embriagada por el aroma de lavanda que emanaba directamente de la figura luminosa. «Gracias por no soltarme», dijo Alma. «Gracias por escucharme. Gracias por dejarme descansar». El abrazo se mantuvo durante eternos segundos que parecían no pertenecer al tiempo humano. Pero luego la luz comenzó a elevarse, lentamente, inevitablemente. Elena intentó mantener sus brazos en torno a la figura, pero el peso se volvió cada vez más tenue, hasta que sus manos solo sostuvieron aire. La luz pulsó una última vez, un latido de despedida, un adiós lleno de amor, y entonces, ante los ojos de Elena, la fotografía sobre la mesa comenzó a cambiar. El resplandor se extendió desde el centro hacia los bordes, borrando poco a poco el paisaje original. El rostro sonriente de Alma permaneció, pero ahora estaba rodeado no por el jardín desconocido, sino por una inmensidad de luz dorada. Y debajo de la imagen, escrito con la misma tinta de energía que había revelado los mensajes anteriores, apareció una frase final: «Estoy en paz. Sigue viviendo, mamá. Te veré cuando sea tiempo». Elena se acercó a la fotografía, la tomó entre sus manos, la abrazó contra su pecho, y por primera vez desde la muerte de su hija, sonrió con serenidad. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque el amor había vencido, porque lo invisible había tocado lo visible, porque la despedida no había sido ruptura, había sido sanación. La luz en la sala se disipó lentamente, el aroma a lavanda se desvaneció, el silencio volvió, pero ahora era un silencio lleno de vida, y Elena supo, en lo más profundo de su alma, que no estaba sola, ni lo estaría jamás. Capítulo 12. La carta de la luz. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio denso y doloroso del principio. Era un silencio nuevo, suave, casi maternal. Un silencio que no oprimía, sino que sostenía. Después de la despedida luminosa, después del abrazo imposible que quebró toda frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de lo eterno, Elena se quedó de pie en la sala sin saber muy bien cómo volver a la normalidad. Sus manos aún temblaban, no por miedo,
sino por la intensidad del amor que acababa de recibir. Era como si cada rincón de su cuerpo hubiera sido tocado por una energía bendita, como si su alma hubiera sido lavada por una luz que no conocía nombre. Caminó lentamente hacia la mesa y tomó la fotografía. El papel estaba tibio, casi vivo, como si aún guardara un último latido de la presencia de Alma. El paisaje había desaparecido por completo, absorbido por aquella expansión dorada que ahora ocupaba los bordes de la imagen. El rostro de su hija se veía más sereno que nunca, como si la eterna tristeza del adiós se hubiera transformado en un amanecer fresco, rebosante de paz. Elena acercó la fotografía a su pecho y respiró profundamente. «Gracias», susurró con una voz rota de gratitud. «Gracias por volver. Gracias por no dejarme caer». Fue entonces cuando lo sintió. Una vibración suave, un murmullo leve, casi imperceptible. El papel se calentó un poco más. La luz en la sala pareció recogerse en un punto invisible. Elena abrió los ojos, sorprendida, porque no esperaba otra manifestación. Creía que la despedida había sido el cierre definitivo, el acto final. Pero algo le decía que aún quedaba un mensaje por recibir. Algo que Alma había reservado para el final. Algo que no podía ser entregado en forma de abrazo, ni de voz, ni de presencia. Algo que solo podía existir como una carta. La fotografía brilló. Su superficie se volvió líquida por un instante, como si la luz hubiera entrado en el papel. Elena observó, con el corazón en un puño, cómo nuevas partículas doradas descendían del aire y se posaban sobre la imagen, ordenándose lentamente en formas que ella ya reconocía demasiado bien. Era escritura. Escritura de luz. La última frase. La frase final. Elena contuvo la respiración mientras las letras se formaban con una suavidad casi sagrada. Cuando la luz se detuvo y la frase quedó completa, Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. Mi alma está en la luz porque tu amor me sostuvo. Vive lo que te queda. Ama lo que te espera. No mires atrás. Yo te espero adelante. Las lágrimas brotaron sin control. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de promesa, de esperanza, de un amor que vencía incluso a la muerte. Elena abrazó la fotografía y apoyó la frente sobre ella mientras sus hombros temblaban. Cada palabra penetraba su espíritu como un bálsamo, como una melodía antigua que el alma reconoce sin necesidad de explicación. Yo también te amaré siempre, susurró, y seguiré adelante, porque tú me lo pides. El aire en la sala cambió por última vez, no con un aroma, ni con un susurro, ni con un destello, sino con una presencia tan suave que parecía un suspiro del universo, una despedida silenciosa, una bendición. Elena levantó la mirada y vio como una última chispa dorada, diminuta como un pétalo de luz, giraba lentamente en el aire. Parecía flotar con la gracia de una hoja cayendo de un árbol en otoño. Elena extendió la mano, y la chispa descendió justo sobre su palma, vibrando una vez antes de desaparecer. No dejó quemadura, no dejó marca, pero dejó algo más profundo, dejó una certeza. Alma estaba en paz, y ella también podía estarlo. Se levantó lentamente, como quien despierta de un largo sueño, y vuelve a recordar su propio nombre. Caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. La luz del día inundó la sala, cálida y natural. Era diferente de la luz sobrenatural que la había acompañado en los últimos días, pero no por eso menos bella. Era la luz de la vida, la luz que ahora debía aprender a mirar con nuevos ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Elena imaginó un futuro sin alma al lado físico, sí, pero no vacío, un futuro sostenido por la promesa de que la muerte no había destruido el vínculo, sino que lo había transformado en algo más puro, más luminoso, más eterno. Miró la fotografía una vez más. Las palabras brillaban suavemente.
como si el papel recordara que alguna vez había sido tocado por un rayo divino. Elena sonrió. Una sonrisa real, una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su alma. «Seguiré viviendo, mi luz», dijo, «porque tú lo pediste, porque tú me lo enseñaste, porque tú sigues en mí». Guardó la fotografía en un marco sencillo y la colocó en la repisa principal de la sala. No para llorar cada día frente a ella, sino para recordarse que el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece, solo cambia de forma, y que hay despedidas que no rompen, sino que curan, que no cierran, sino que abren, que no oscurecen, sino que iluminan. Esa noche, por primera vez desde la tragedia, Elena durmió profundamente, y mientras el sueño la envolvía, sintió una última caricia suave en su frente, un toque pequeño, delicado, un toque de lavanda, un toque que decía sin palabras: «Aquí estoy, mamá, y aquí estaré, en la luz». Epílogo. La última luz. La casa dormía en calma, como si cada pared hubiera aprendido a respirar al ritmo suave del corazón de Elena. Habían pasado algunos días desde la despedida luminosa, y aunque el dolor seguía existiendo, ya no era un huésped oscuro ni una sombra que la perseguía. Era una herida suave, una memoria tierna que no desgarraba, sino que recordaba. Cada rincón de la casa llevaba ahora la marca de algo sagrado, el eco de una presencia que había cruzado dos mundos para sanar lo que había quedado roto en el alma de una madre. Elena caminó hacia la sala con pasos serenos. El amanecer recién comenzaba a entrar por la ventana, pintando el suelo con tonos dorados. La fotografía de Alma reposaba en el estante, protegida por un marco sencillo, brillando tenuemente bajo la luz natural. Elena se detuvo frente a ella, sintiendo un estremecimiento dulce, como si la imagen la llamara una vez más. Tomó la fotografía en sus manos y la sostuvo a la altura del pecho. Era la primera vez que la miraba desde la despedida final. La luz suave que bordeaba el rostro de Alma seguía allí, inmóvil, eterna, como una firma celestial. Pero algo nuevo llamó su atención, un resplandor muy tenue, casi imperceptible, que parecía querer despertar. Elena frunció el ceño, acercando el papel a la luz de la ventana. Y entonces lo sintió, una vibración cálida, un latido pequeño, un pulso de energía familiar. «¿Alma?», susurró, sin saber si esperaba una respuesta. El resplandor aumentó, muy poco, muy suave, pero lo suficiente para llenar la habitación de una presencia tibia. Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que no era un regreso, no era otra visita. No era un puente entre mundos abriéndose. Era algo diferente, algo final, algo destinado a cerrar, no a prolongar. El resplandor comenzó a moverse sobre la superficie de la fotografía, reuniéndose en un punto, luego expandiéndose en pequeñas partículas que parecían estrellas diminutas. Elena contuvo la respiración. Sabía ese lenguaje, sabía qué estaba ocurriendo. Era el último mensaje, la última carta, la verdadera despedida. Las partículas se entrelazaron lentamente, formando líneas de luz que se curvaban con la misma delicadeza que una mano amorosa. Elena observó cómo las letras emergían, no grabadas ni escritas, sino vivas. Palabras de luz formando un mensaje final, destinado a sellar para siempre el puente que ambas habían construido. Cuando la frase se completó, Elena sintió que su corazón se detenía un instante. «No me busques en el dolor, búscame en la luz». Elena llevó una mano a la boca, temblando. Era perfecto, era necesario, era liberador. La luz vibró de nuevo, como un suspiro, como una caricia invisible, y lentamente, muy lentamente, comenzó a apagarse. No de forma abrupta, sino como se apaga una vela que ha cumplido su propósito, suave, delicada, sin tristeza. Las partículas se elevaron unos centímetros, brillaron por última vez
y desaparecieron en el aire, dejando tras sí un silencio puro. Elena cerró los ojos. Una lágrima cayó, pero no dolió. Era una lágrima de gratitud, de comprensión, de paz. «Siempre te buscaré allí», susurró. «En la luz, donde estás». Guardó la fotografía en el marco, colocándola con cuidado en su lugar. Ya no era un objeto sobrenatural, ni un puente, ni una señal. Era un recordatorio, un símbolo, el testimonio de un amor que ni siquiera la muerte pudo romper. Elena dio un paso atrás, observando la imagen con una sonrisa serena. El propósito divino se había cumplido. La herida se había cerrado. El alma de su hija descansaba en la luz. Y ella podía vivir otra vez. Al salir de la sala, mientras el sol terminaba de ascender detrás de los edificios, una última certeza atravesó su espíritu como un rayo suave. La luz no era un milagro pasajero. Era una promesa eterna, un camino que siempre estaría presente para quienes saben mirar más allá de lo visible. Y Elena, por fin, aprendió a hacerlo. Oración final. Que la luz nos atraviese. Padre eterno, Señor de los caminos invisibles, Dios de la vida que no termina y de la luz que nunca se apaga, hoy elevamos esta oración desde la tierra herida, desde el corazón que ha aprendido a romperse para volver a nacer, desde la alma que descubrió que incluso en la sombra, tú sigues respirando. Te damos gracias por el misterio que une lo visible con lo eterno, por el amor que cruza fronteras que nuestros ojos no pueden ver, por la luz que tú envías para recordarnos que nada verdaderamente amado desaparece, sino que se transforma, asciende, florece en un plano donde no hay dolor ni despedidas. Hoy oramos por todas las madres, padres, hijos, hermanos y almas que aún buscan señales en medio de la oscuridad. Te pedimos que les concedas un destello, una brisa, un susurro, un abrazo que sane la herida que el tiempo no ha logrado cerrar. Que cada corazón que ha perdido a alguien recuerde que la muerte no es una pared, sino una puerta. Que no es un silencio, sino un cambio de idioma. Que no es el final, sino un capítulo distinto en el libro eterno de tu creación. Te pedimos, Señor, que la luz que visitó la vida de Elena también toque la nuestra. Que esa presencia suave que cruzó el abismo entre dos mundos también ilumine nuestros pasos. Que nos enseñe a liberar el miedo, la culpa, la ira, el vacío. Que nos enseñe a perdonar lo que no entendimos, a sanar lo que quedó roto, a entregar lo que no podemos cargar solos. Haz de nuestra alma un jardín donde la gracia crezca incluso en los días más oscuros, donde la esperanza renazca aunque el viento sea frío, donde la fe permanezca como un fuego que no se extingue. Señor de la luz eterna, te pedimos la valentía para seguir viviendo, la sabiduría para soltar aquello que ya cumplió su tiempo, la fuerza para avanzar hacia lo desconocido, confiando en que tú ya estás allí. Haz que nuestra mirada aprenda a buscar en la claridad y no en la sombra, que aprendamos a reconocer tu presencia en los detalles, en las pequeñas cosas, en los silencios que arden, en las señales que enviamos al cielo sin saber que el cielo también nos responde. Bendice, Padre, a cada alma que escucha estas palabras. Bendice sus duelos, sus batallas, sus cansancios, sus sueños. Dales paz, dales descanso, dales una señal. Que cada corazón que clama reciba luz. Que cada espíritu que se quiebra reciba ternura. Que cada vida que se siente perdida recuerde que nunca camina sola. Porque tú, Señor, no abandonas. Tú alumbras, tú sostienes, tú transformas, tú sanas. Y que así como la fotografía de Elena se convirtió en un puente entre dos mundos, también nuestras vidas se conviertan en un testimonio de que la luz siempre vence, de que el amor traspasa la muerte, de que lo que se entrega con fe regresa multiplicado en paz.
de que ninguna lágrima cae sin propósito, y de que quienes amamos volverán a encontrarnos cuando sea tiempo, cuando la eternidad abra sus manos y nos reúna en tu presencia infinita. Amén. Amén. Y amén. Si esta historia tocó tu alma, si sientes la luz obrando en ti, te invito a suscribirte al canal Cartas del Cielo. Acompáñanos en cada mensaje, cada oración, cada revelación que nace para sanar corazones y despertar espíritus. Haz clic en suscribirse y sigue caminando con nosotros hacia la luz.